Buenos días a todos. Hoy, día 13 de diciembre de 2018, vamos a tener otra edición de nuestra sesión general de enfermería, los Juegos Enfermeros. El título de la sesión de hoy será Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos y la impartirá nuestra enfermera interna residente de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, Alba María Hidalgo Cabello. Ella se ha estado formando en cuidados paliativos en la Fundación Cudeca de Málaga y también en nuestra unidad de cuidados paliativos de aquí de la Gerencia de Guadalajara. Damos también las gracias a los alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares de Enfermería y a los alumnos de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería de los institutos que tienen colaboración docente acuerdo de colaboración docente con nosotros. Y sin más, bueno, pues damos la palabra a Alba. Adelante. Buenos días, soy Alba, soy residente de enfermería de segundo familiar y comunitaria y vengo a presentaros un tema poco divulgado, aunque en la última década ha sido muy investigado. Es un tema que realmente ha estado y está en nuestro día a día en los pacientes, que es el acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Os voy a hablar desde qué son los cuidados paliativos hasta el sufrimiento espiritual según Nanda y el papel de la enfermería en este ámbito. Quiero empezar contaros el porqué de mi interés sobre este tema. Cuando yo empecé a hacer las prácticas en la Fundación Cudeca, como ha dicho Esther, en Málaga, me surgieron muchas inquietudes, y no inquietudes a nivel físico, sino mucho más allá. No del manejo de la vía subcutánea ni de la medicación, sino que cuando yo llegaba a las habitaciones de los pacientes me decían cosas como qué injusto es esto, por qué me tiene que pasar esto a mí, y yo lo que hacía era huir del paciente y de esa habitación. Entonces eso a mí me creaba una impotencia porque realmente no sabía qué hacer en esos momentos, cuando el paciente realmente estaba sufriendo mucho. Y era un tema tan difícil de abordar que empecé a indagar en el tema. A la vez que estoy haciendo las prácticas en cuidados paliativos, aparece en redes sociales Pablo Raiz, que no sé si lo conocéis, pero fue un chico que empezó a divulgar por las redes sociales su enfermedad, que fue diagnosticada en un preoperatorio de rodilla, que tuvo una leucemia mieloblástica aguda. Este chico empieza a promulgar su diagnóstico hasta su muerte, en fotos y en texto. Y entonces a mí me impacta la naturalidad con el que habla de la muerte y de su enfermedad. De hecho, muchos de mis compañeros que tenían la carrera lo conocieron porque ingresaba normalmente en un hospital de la capital de Málaga y entonces pues la verdad que nos impactó. Os voy a leer un texto que él escribió con una foto que subí a Instagram 2 meses antes de morir y que decía esto: voy a felicitaros la vida, voy a deciros que la Navidad, el fin de año y todas estas cosas que se dicen por estas fechas son cosas que llevan establecidas mucho tiempo en nuestras vidas. Cuando digo que os felicito la vida, me refiero a que en vez de desearos feliz Navidad, os quiero desear feliz vida, mucha salud y mucha conciencia. La vida es maravillosa, y no solo en estas fechas. Por favor, disfrutemos cada día, disfrutemos cada instante, disfrutemos, amemos y riamos como si todas las noches fueran 24. Queramos más a los que nos rodean, querámonos más a nosotros mismos. No tengamos miedo, solo disfrutemos del día a día. No sabemos qué pasará mañana, ni hablando de salud ni de nada más. Pero sí sabemos lo que pasa en nuestro día a día, por lo que es lo más valioso. Repito, la muerte no es triste, lo triste es no saber vivir. La muerte forma parte de la vida y la vida forma parte de la muerte. Ninguna puede vivir sin la otra, por lo que la muerte es un regalo de la vida. ¿Por qué creemos que es triste morir? No sabemos lo que hay detrás de la muerte. Este chico, acorde a su conciencia sobre la muerte y su... hizo una campaña sobre las donaciones de médula. Empezó a promulgar esa campaña tanto que en Málaga aumentaron las donaciones en 1.300%. En total, unas 12.000 donaciones de médula en 2016. Además, se requirieron un refuerzo en el hospital y se abrieron más unidades de donación de trasplante de médula que en otros hospitales no había. ¿Por qué realmente
impacta este texto? ¿Por qué a la gente comentaba tanto y tantos me gusta sobre los textos que escribía este chico? Porque al final la muerte hoy día es un tema tabú, un tema del que no se habla. Desde pequeñitos nos enseñan a escondernos de la muerte. Cuando alguien habla de la muerte o de su propia muerte, todos empezamos a tocar madera, haciendo que por favor, que esa muerte no llegue ya como si fuera a pasar ahora mismo. Además, la muerte, cuando llega a nuestras vidas o se aproxima, se considera como un fracaso, como un punto y final. Y lo queremos aplazar de tal manera que hacemos todo lo posible para que eso no llegue. Y cuando llega o se aproxima, lo sufrimos con agonía, tristeza y desolación. Además, el no hablar de la muerte hace que se cree un sufrimiento y una amenaza a la integridad de uno mismo. De hecho, el proceso de morir, aparte de este tema tabú que supone y de no hablarse, también supone un deterioro. Supone un deterioro físico, un deterioro cognitivo, un deterioro emocional, un deterioro en la autonomía. De hecho, se ha demostrado que la muerte supone un trabajo muy complejo interior. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que se aproxima a la muerte, la persona empieza a tener una introspección, una reflexión sobre su vida y además una búsqueda activa sobre por qué le está pasando eso. Entre el 50 y el 60% de los españoles sufren un deterioro progresivo de la enfermedad antes de morirse. ¿Esto a qué se debe? Pues al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, este es Pablo Raez, que subió esta foto antes de morir. Os leo esta frase: la muerte no es un fracaso, forma parte de la vida, es un acontecimiento que es preciso vivir. Es una de las frases que muestra este chico en su... Y por eso es tan fundamental los cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. De hecho, aquí tenemos a la pionera del modelo que conocemos hoy día de cuidados paliativos, que es Cicely Saunders, que fue enfermera. De hecho, Cicely Saunders dejó en un momento dado de su vida la enfermería debido a sus graves dolores de espalda y empezó a estudiar trabajo social. Mientras estaba trabajando en consulta como trabajadora social, conoció a David, un paciente que tenía un cáncer terminal, pero la cosa no se quedó ahí porque se enamoraron. Entonces, a raíz de ese sufrimiento, Cicely Saunders, cuando muere David, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Empieza a estudiar medicina y se tira, está durante 7 años en el hospital de Saint Joseph, entrevistando y viendo las necesidades de los pacientes terminales. En 1967 inaugura el primer hospital que conocemos hoy día con el modelo de paliativo, que es el St. Christopher Hospice, que si no lo sabíais, hospice es una palabra intermedia entre hospital y hogar. Y a los 2 años de esta inauguración empiezan los cuidados domiciliarios que conocemos hoy día. La primera unidad de cuidados paliativos de España surge en 1982 en el Hospital San Marqués de Valdecillo, en Santander. Y a partir de ahí empiezan a promulgarse numerosas unidades de cuidados paliativos en todas las partes de España. Os he puesto aquí las necesidades del ser humano según Maslow, porque muchas veces, como he hablado antes, hay pacientes que sufren y sufren no solo por el dolor o por el estreñimiento o por un problema social, porque como veis, las personas, según Maslow, tenemos necesidades fisiológicas básicas que podemos paliar, necesidades de seguridad que se palian, necesidades sociales que se palian y también necesidades de autoestima que se palian. Pero si vemos que el paciente sigue sufriendo a pesar de tener todas estas necesidades cubiertas, quiere decir que la necesidad de autorrealización que está en la cumbre, que es la necesidad espiritual, que ahora voy a hablar de qué significa realmente espiritual, está mermada. Entonces, por eso hay muchos pacientes que, aunque no veamos exactamente qué les pasa y vemos que todo nuestro manejo lo hemos hecho bien, siguen sufriendo. Porque el ser humano
no tiene solo mente y cuerpo, también tiene parte social y parte espiritual. De hecho, cuando el paciente se aproxima a la muerte, la dimensión biológica está mucho más mermada. Al final vemos un cuerpo frágil, pero tanto la dimensión social como la emocional y como la espiritual están aumentadas. Cuando vamos a una habitación de un paciente paliativo, todo el mundo le acompaña. Vemos que las emociones están intensificadas, de tal manera que incluso a nosotros se nos transmite eso. Y además la espiritualidad, el buscar el sentido a lo que le está pasando y a su vida. Y ahí es cuando empiezan a generarse esas necesidades de las que vamos a ir hablando. De hecho, la espiritualidad no solo está en ese momento de la vida, sino que está en nosotros de manera universal y en todos los momentos de nuestra vida. Pero es verdad que nos topamos con ella, por ejemplo, en crisis vitales, en crisis como una ruptura, un duelo o acontecimientos familiares que hacen que lleguemos a ese pozo donde nos paramos, reflexionamos sobre nuestra vida y empezamos a llevar ese camino de búsqueda sobre el sentido de lo que estamos haciendo y el sentido de lo que nos está pasando. La espiritualidad, preguntaré, es un concepto abstracto. De hecho, en muchos países, por sus connotaciones religiosas, no se llama espiritualidad, sino que se le llama faceta de existencialidad. Según la OMS, afirma que lo espiritual se refiere a aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencias que trascienden de los fenómenos sensoriales. Es decir, la espiritualidad ni se oye ni se lee. A menudo se percibe como vinculado con el significado y el propósito, y para los que están cercanos al final de la vida se asocia comúnmente con la necesidad de perdón, reconciliación y afirmación de los valores. Al final la espiritualidad es cómo vivimos la vida, cómo los valores que tenemos los vamos integrando en nuestra día a día. De hecho, hay 3 facetas de la espiritualidad: la conexión con uno mismo, la conexión con los demás y la conexión con los demás. Y ahora vamos a ir viendo las necesidades que surgen a partir de esta faceta espiritual. De hecho, quiero recalcar que la espiritualidad no es lo mismo que religiosidad. La religiosidad es verdad que es un vehículo fácil para que llegue a esa dimensión fácilmente. Pero hay gente que no es religiosa y es espiritual. No tiene nada que ver. Aquí viene un poco la etapa de la experiencia espiritual al final de la vida. Cuando se aproxima la muerte se crea un sufrimiento en torno al paciente, a los familiares e incluso a los profesionales. Al paciente porque se encuentra en la situación de una ruptura biográfica, al final al paciente le están quitando su presente, su pasado se lo cuestiona y el futuro que ya no tiene, sus aficiones, sus ambiciones, todo eso se desvanece. Y además el sufrimiento de ver a su familia mal y también muchas veces cómo perciben los pacientes que nosotros también sufrimos entre las pérdidas que vemos y muchas veces la impotencia que sentimos al no saber qué hacer con ese paciente, pues todo eso crea un clima de sufrimiento que hace que la experiencia espiritual se vea aumentada al final de la vida. Aquí os voy a poner un claro ejemplo con lo de Pablo Raez para explicaros lo de reconocer la experiencia del sufrimiento. Por ejemplo, Pablo Raez, cuando le diagnostican, en sus fotos de Instagram y en todos sus textos, empieza a poner que no entiende qué le está pasando, que por qué le pasa eso, que además empieza a contar todos los efectos secundarios de la quimio, que por qué se queda ciego, que no entiende por qué. De hecho, hay un momento de su enfermedad en que rechaza la quimio y no quiere tener quimioterapia. Luego empieza a atravesar la experiencia del sufrimiento, que es cuando empieza a hablar de su enfermedad y de la muerte con naturalidad, y luego es cuando trasciende el sufrimiento, que es cuando le encuentra el sentido de su muerte, a que va a ayudar a muchas personas gracias a la campaña de donación de médula que ha hecho. Las necesidades espirituales del paciente paliativo son muchas. La necesidad de ser reconocido como persona, sobre todo en personas que se le diagnostica cáncer, al final son personas que se les ha hablado mucho de su tumor, de si su tumor metastásico, que si tumor en estadio tal, y ellos necesitan ser reconocidos como personas. Gracias a Dios, cada vez más vemos al paciente como una persona total y no como la enfermedad. Pero aún así sigue habiendo cosas que tenemos que ir mejorando. La necesidad de volver a leer su vida. Pues al final
es por la ruptura biográfica que estamos hablando. Muchas veces los pacientes necesitan contarnos sus batallitas por el hecho de desahogarse, por el hecho de recordar momentos bonitos antes de morir. La necesidad de encontrar sentido a la existencia, por lo que hemos estado hablando todo el rato, esa necesidad de encontrar sentido a lo que le está ocurriendo, del porqué de la enfermedad y si realmente su vida tenía un sentido y un porqué. Y no hace falta ganar un premio Nobel para que tu vida tenga sentido. Hay gente que simplemente con tener su familia y sus nietos ya le encuentra sentido y le llena. Necesidad de perdonarse. Cuando los pacientes se aproximan a la muerte, empiezan a releer su vida. Entonces ahí encuentran hechos en el que se sienten culpables y tienen esa necesidad grande de perdonarse a sí mismos, la necesidad de reconciliación y de sentirse perdonado. Como ya hemos hablado, la espiritualidad también tiene una faceta hacia los demás, porque vivimos en conjunto de los demás, de nuestra familia, de nuestros amigos, y de hecho, cuando el paciente se aproxima, empieza a recordar cosas que cree que no ha hecho bien, porque al final, en la vida, todos hacemos daño sin querer y nos hacen daño. De hecho, en muchos de los textos que, mientras yo recopilaba esta sesión, había casos de maltratadores, por ejemplo, que cuando se aproximaban a la muerte necesitaban que su mujer y su hijo le perdonaran. Y de hecho estaba sufriendo de tal manera que el equipo paliativo del grupo de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos le ayudó a que eso se produjera. Son casos extremos, pero es verdad que se pueden dar en nuestro día a día y no son tan raros. Necesidad de establecer su vida más allá de sí mismo y la necesidad de continuidad, que viene a ser un poco la necesidad de que cuando se vayan va a seguir su camino. Puede ser desde un restaurante hasta la necesidad de que sus hijos tengan nietos, como que se quede tranquilo de que todo eso va a pasar. La necesidad de esperanza, que no es lo mismo esperanza que curación, sino la necesidad podemos tener a un paciente paliativo con mal pronóstico esperanzado a que mañana va a ver a su nieto, esperanzado a que la semana que viene va a ir a la playa, necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas, y necesidad de amar y ser amado, que al final viene un poco a agrupar todas las necesidades anteriores y que al final es la esencia del ser humano y lo que necesitamos en nuestro día a día y más en esos momentos. El acompañamiento espiritual, las características del acompañante. ¿Quién debe ser el acompañante? Pues una persona que tenga compasión. Aquí todos los que estamos hoy en esta sala tenemos compasión, ya que hemos elegido una carrera que es ayudar a los demás. También necesitamos un vínculo del equipo interdisciplinar y una búsqueda activa de esta faceta. El acompañamiento, que quede claro que no es dirigir, que no es adoctrinamiento ni inoculación de ideas, tampoco es psicoterapia y tampoco es facilitar la huida del sufrimiento, sino transformarlo. El abordaje espiritual, vamos a ir hablando un poco de la detección, de la exploración, de la intervención de primer nivel y la intervención de segundo nivel. La detección se puede hacer a través de las preguntas radicales que diga el paciente, como he comentado antes. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué seguir luchando si me voy a morir? Por ejemplo, también pueden tener preguntas radicales de acuerdo a Dios. Si me está pasando esto, ¿realmente existe Dios? Preguntas así. Afirmaciones sin salida. Yo voy a tirar la toalla porque no puedo más. Esto me está superando, me da miedo morir. Enunciados que describan recursos espirituales, como por ejemplo, yo he sido una persona esperanzada, rezo a Dios para que me ayude a superar esto. Objetos que se relacionen con el ámbito espiritual, que pueden ser desde estampitas de la Virgen hasta libros que tengan ideología. Por ejemplo, nosotros en paliativos tuvimos un paciente que creía en el Reiki, que practicaba Reiki. Entonces, toda su casa estaba llena de cosas de Reiki relacionadas con la reencarnación. Y nos aferramos mucho a eso con él y murió súper tranquilo y súper sereno mientras su mujer y su hijo le hacían Reiki y toda su familia. Para que veáis que muchas veces no hace falta tener una religión, sino que alguna creencia o simplemente los valores que tú le das a tu vida te pueden ayudar a pasar por esas situaciones. Luego la exploración, que puede ser desde preguntas de primer nivel como ¿qué tal estás pasando el día? ¿Se te hace lento? ¿Se te hace rápido? ¿Por qué? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Hay algo que te está ayudando en este proceso o algo que te preocupe? Por ejemplo, pacientes que tienen insomnio, le podemos preguntar
qué es lo que piensan cuando se avecina la noche, porque muchas veces las personas que tienen insomnio vienen a raíz de todas esas preguntas que se están haciendo y le dan muchas vueltas a la cabeza. Preguntas específicas sobre religión y espiritualidad, pues ya ahí te abarca un poco más adentro si sabes que esa persona pues cree en una religión, como por ejemplo, ¿te está ayudando la religión en este momento o te está ayudando tus valores en tu vida para poder seguir con esta lucha de afrontar la situación? Y luego la intervención del primer nivel. Tenemos que ayudar al paciente a que acepte su situación, es lo más importante, porque al final si uno acepta, transforma. Si no acepta, se resigna. Y, por ejemplo, imaginaros un padre que se resigna a su situación actual, una enfermedad terminal, y entonces, ¿qué pasaría? Pues normalmente se va a quedar metido en sí mismo y resignado a la situación. Si acepta esa situación, a lo mejor acepta que no puede ir con su hijo al fútbol o que no puede llevarlo al colegio, pero sigue haciendo de padre porque a lo mejor cambia esas actividades por leer con su hijo por la noche, por estar con su hijo, y ese paciente va a morir de una manera serena y con plenitud. Por ejemplo, las conspiraciones de silencio. Eso hace que se cree un sufrimiento tanto para la familia como para el paciente muy grave. Y de hecho se crea un sufrimiento espiritual porque muchos pacientes se preguntan ¿qué me está pasando? No entiendo qué me está pasando porque ni siquiera saben el diagnóstico, no pueden aceptar esa situación porque es que ni lo saben. Fortalecer la esperanza, que es lo que he comentado, que al final la esperanza no es curación, sino la esperanza del día a día. Y también dejaros claro que aceptar no es tirar la toalla, ni mucho menos dejar de luchar, sino transformar esa situación. Transformar esa situación como hizo Pablo Raez cuando le pasó su enfermedad y cuando finalmente acabó muriendo. Luego, intervención de segundo nivel, que va desde el consueling hasta releer vida pasada, asuntos pendientes no resueltos. Le podemos ayudar al paciente con un diario, a leer, a lectura de ideología suya o de valores o de cualquier cosa que le podamos aportar al paciente está bien. Y luego he puesto el sufrimiento espiritual, que esto ya ves, lo del acompañamiento espiritual no me lo he inventado yo, lleva en la Nanda muchísimo tiempo y la define como un estado de sufrimiento relacionado con el deterioro de la habilidad para experimentar el sentido de la vida, como he comentado, a través de las conexiones con el yo, lo otro, el mundo, a un ser superior. La conexión con el yo tiene características definitorias como la expresión de falta de valor o la expresión de la falta de perdón para sí mismo, además de conexión con otros, como rechazar las interacciones con los amigos o manifestar estar alejado de sus sistemas de soporte, o una conexión con un poder superior, manifestar sentirse abandonado, que sufre, que no tiene esperanza, y factores relacionados, como hemos hablado, puede ser la muerte o pueden ser procesos vitales, crisis vitales, ansiedad, soledad, dolor. Y en los objetivos de la NOC podemos encontrar la salud espiritual, que se pueden expresar con indicadores como la expresión de esperanza, expresión de amor, expresión de perdón, de la muerte digna, que hay indicadores como compartir sentimientos sobre la muerte, verbalizar comodidad, resolver aspectos y preocupaciones importantes, de la esperanza, expresión de una orientación futura positiva, expresión de creencia en sí mismo, expresión de paz interior y severidad del sufrimiento, que los pacientes al final van a tener indicadores como son la depresión, la tristeza, la impotencia, la culpa, y ahí es donde vamos a ver cómo el sufrimiento espiritual qué severidad tiene. Luego tenemos las intervenciones que tenemos desde el apoyo espiritual con actividades como remitir al asesor espiritual elegido por el individuo, que puede ser desde el enfermero hasta un amigo, expresar simpatía con los sentimientos del individuo, asegurar al individuo que el cuidador estará disponible para apoyarle, estar abierto a los sentimientos del individuo acerca de la enfermedad y de la muerte, dar esperanza, que también significa evitar disfrazar la verdad. A un paciente nunca hay que mentirle si nos pregunta sobre el pronóstico, implicar al paciente activamente en sus propios cuidados y mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca del paciente. Aquí hay actividades que podemos hacer para este sufrimiento espiritual. También facilitar el perdón, ayudar al paciente a examinar la dimensión saludable y curativa del perdón, el perdón a sí mismo y el perdón a los demás. El papel de la enfermería aquí pues, es fundamental, porque muchas veces pensamos que los pacientes se van a quedar en cómo hemos pinchado esa vía subcutánea o en cómo le hemos sacado sangre, y esta es una carta de un familiar
de un paciente que murió aquí en el hospital de Guadalajara y os voy a leer algunos trozos que he cogido de esa carta. Siendo de agradecer no solo por la excelencia del trabajo, sino también por algo especial que valoramos mucho más estando enfermos, la humanidad. En estas situaciones se ven cada día los profesionales sanitarios y aprecié la carga emocional de unas trabajadoras ejemplares, haciendo su trabajo, viviendo justo en ese momento los últimos momentos de la vida de mi padre. Alabo la entereza, la profesionalidad, la humanidad, comprensión y el buen hacer de la profesión sanitaria, que todo es complementario, pero es verdad que hay veces que se nos olvida esta faceta, que es muy importante para los pacientes. Esta carta de Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, dirigida a la enfermera, lo he puesto porque es una carta que me gusta mucho, siempre amable, dispuesta, súper atenta a todo, preparada para cualquier contratiempo. Para ellas no existe el cansancio, ni el sueño, ni siquiera el descanso, no paran. Y no es que no paren de trabajar, no paran de auxiliar y curar a la gente. Flipo con las enfermeras. ¿Qué tipo de personas vivirán dentro de sus limpios uniformes blancos y sonrisas permanentes? Os adoro, os admiro, os quiero mucho y os doy las gracias por hacer el trabajo que hacéis, porque no hay nada en el mundo que pueda pagar el cariño de los vuestros cuando estás jodido en la cama de un hospital. Gracias por vuestra generosidad y entrega. En serio, muchas gracias por postdata. Y exactamente lo mismo pienso y digo de los enfermeros. Si lo dice Pau Donés será porque lo valemos. Y quiero despedirme de esta presentación poniendo una frase que creo que nos identifica mucho como profesión, que es: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña, porque creo que nadie nos gana en acompañar al paciente. Y muchas gracias. Estaba muy nerviosa. Sobresaliente, Alba. Sí, vaya. Lo pasó muy mal. Bueno, preguntas para Alba. Qué mal pasó. Ay, que me da una taquicardia. Bueno, yo quiero darle la enhorabuena a Alba porque la verdad es que ha sido una exposición muy brillante, muy brillante. Es verdad que sé que te ha costado, que estabas nerviosa. No lo hemos notado y que es un orgullo que UNAIR, que está aquí en esta gerencia, pues nos transmita tanto conocimiento y tanta posibilidad de desarrollar nuestra profesión. Entonces, solo quería darte la enhorabuena, que Muchas gracias. Es importante compartir nuestro conocimiento, porque eso nos hace grandes, no quedarnos con él, sí, y nos ayuda a aprender y a crecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a todos, felicitaros no la Navidad, la vida. La vida. Aquí. ¿Preguntas? No, pero ¿sabes qué? Es que estamos grabando la sesión, entonces así se te escucha mejor. Yo solamente quería preguntarte, o comentarte, mejor sí, dicho, que creo que no solamente esto es para unas personas que estén en cuidados paliativos, sí, creo que también una sí, persona que esté en el hospital por una sí, enfermedad X, creo que eso tú también lo puedes hacer, sí, como auxiliar o como enfermero. Sí, ¿no? de hecho... Porque pueden preguntarte ¿por qué? ¿Qué sí, me está pasando? Sí, sí. No lo sé. De hecho, lo que pasa es que lo he querido un poco incidir más en los cuidados paliativos porque es de lo que más se ha investigado, lo que hay más evidencia científica. Pero es verdad que con lo que he comentado de crisis vitales, de una enfermedad, de una ruptura, de una depresión, por ejemplo, en salud mental, esto se puede abarcar y se puede además apoyar mucho al paciente, porque, por ejemplo, en una enfermedad de salud mental, en una depresión, cuando el paciente está ahí en el pozo, muchas veces se pregunta qué sentido tiene su vida, muchísimas veces, y además el sentido de ese sufrimiento, de esa depresión, que no sabe ni por qué ha venido ni por qué está ahí. Entonces, también es muy importante abarcar en esos temas, pero lo he querido centrar en cuidados paliativos por las investigaciones que hay, que son más ahí, porque la verdad que había poco respecto a las otras crisis vitales, y creo que se debería empezar a ahondar por ahí y también ayudar a la persona a través de ese acompañamiento. ¿Las preguntas? Bueno, Alba, darte las gracias. Estamos encantados de tenerte, ¿qué te voy a decir? Gracias.
y bueno, pues orgullosísimos de ti, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, os emplazo ya a enero, que retomaremos nuestras sesiones, descansamos ahora por el periodo de Navidad y desearos mucha felicidad en estas fiestas, que os acompañe la familia, que acompañéis a la familia vosotros y bueno, nos vemos en enero, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Ay, qué mal.